La moneda en la boca de pez. Es muy seguro que alguna vez hayas escuchado sobre los milagros de Jesús, estos hechos siempre para el beneficio del prójimo. Pero ¿sabías que en una ocasión hizo una obra para ayudarse a sí mismo y a uno de sus discípulos? ¿Qué milagro realizó? ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué es lo que nos enseña con esto? Lo que te voy a contar es un relato único del Evangelio de Mateo, no encontrado en ningún otro pasaje. Pero antes es necesario conocer por qué es tan relevante el Evangelio de Mateo. Este libro fue uno de los primeros redactados después de la pasión de Jesús, escrito originalmente en hebreo entre el 40 y 50 según algunos biblistas, es decir, apenas 10 o 20 años después de la crucifixión. Las fuentes principales de este evangelio supuestamente fueron dos: el Evangelio de Marcos y la hipotética fuente un documento perdido que se cree fue una compilación de dichos y enseñanzas de Jesús escrito en años anteriores. Pero esto nos trae una pregunta. Mateo, al ser apóstol, fue testigo directo de muchos eventos asombrosos. En ese caso, ¿por qué recurrió a otras fuentes para escribir su evangelio? Seguramente para reforzar lo que iba a transmitir. Recordemos que ya habían pasado algunos años y quizás necesitaba toda la información disponible para reforzar los escritos que sentarían las bases para una nueva fe. Bien, una vez sabido esto, pasemos al relato. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo, y le dijeron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Claro que sí, dijo Pedro, y fue a la casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo a Pedro: ¿Qué piensas de esto, Simón? ¿Quiénes pagan impuestos o contribuciones a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los extraños? Pedro contestó: los extraños. Y Jesús le dijo: los hijos pues no tienen por qué pagarlo. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa, echa el anzuelo, y al primer pez que pique, ábrele la boca. Hallarás ahí un estatero. Tómalo y paga por mí y por ti. Para entender bien esta enseñanza tenemos que saber en qué consistía el impuesto al templo. El impuesto de las 2 dracmas hacía referencia a la tasa anual del templo judío equivalente a medio ciclo, exigida a todos los varones judíos mayores de 20 años. Este tributo servía para el mantenimiento del templo de Jerusalén. Según el comentario bíblico de Anchor Yale, este impuesto no era civil ni romano, sino de carácter religioso, obligatorio dentro del judaísmo como señal de participación en la comunidad del templo. De manera clara podemos notar que Jesús no se molesta por pagar el impuesto. Su principal propósito era dejar en claro ante uno de sus discípulos que Él es el Hijo de Dios. Cuando Jesús plantea a Pedro si los reyes cobran tributo a sus propios hijos, está utilizando una analogía política para transmitir una verdad espiritual. Si Dios es el Rey y Él es el Hijo, entonces no está obligado a pagar el impuesto del templo. Es decir, Jesús está afirmando implícitamente su identidad divina y su autoridad superior al sistema religioso establecido. Ulrich Luz, uno de los comentaristas más respetados de Mateo, señala: aquí Jesús se declara de forma indirecta que como hijo del Rey Celestial está exento de tributo, porque el templo le pertenece al Padre y por tanto también a Él. A pesar de ser libre, Jesús ordena pagar el impuesto para no escandalizar, o más bien para no ofender. Esta enseñanza es clave en la ética cristiana. El respeto al otro, incluso cuando uno tiene la razón.
El teólogo Richard Thomas Franks comenta: Jesús no afirma solo su exención, demuestra que la libertad cristiana debe ejercerse con responsabilidad social. Él actúa con compasión, evitando escándalos innecesarios. La instrucción de Jesús a Pedro de pescar un pez con una moneda en la boca es el único milagro de Cristo realizado en beneficio suyo y de un discípulo. El estatero cubría el pago de ambos. Este milagro no solo demuestra el dominio soberano de Jesús sobre la naturaleza, sino que subraya que Dios provee lo necesario cuando se actúa en obediencia y humildad. Por otro lado, William Barclay, en su comentario al Evangelio de Mateo, interpreta: el milagro no es sobre la moneda, sino sobre el acto de obediencia y confianza en la provisión divina. Pedro no cuestiona, actúa y Dios lo provee. Este relato milagroso, solo presente en el Evangelio de Mateo, muestra una faceta sutil de la autoridad de Jesús. A través del milagro con el pez, Cristo enseña que como hijo de Dios no está obligado a pagar el impuesto del templo, pero decide hacerlo para no causar escándalo. Franks señala que esta historia muestra a Jesús como rey legítimo del templo y al mismo tiempo como un humilde servidor que evita el conflicto innecesario. En conclusión, independientemente de si creas o no que sean ciertas las cosas narradas en los evangelios, deberíamos preguntarnos algo más. ¿Qué motivaría a una persona a transmitir semejantes hechos? Los primeros evangelistas tenían la urgencia de contar esto. Varios de ellos no sabían ni leer ni escribir, pero tenían seguidores que muy probablemente sí sabían. Y si estos hechos no hubieran sucedido, tampoco ellos hubieran creído, y por tanto nada hubiesen transmitido. Pensemos esto. Escribir en tiempos de Jesús era difícil, porque era una cultura predominantemente oral. La alfabetización era limitada a las élites y los materiales eran costosos y laboriosos de preparar. La transmisión de conocimientos se hacía principalmente de forma oral y las enseñanzas de Jesús se recuerdan solo a través de esa tradición. Es decir, tuvieron que haber pasado eventos sumamente importantes como para dejarlos por escrito. Tuvieron que impactar profundamente a varias personas para animarlas a transmitir eso que sucedió. Este no solo es un relato curioso o un milagro menor, es donde Jesús revela su naturaleza divina. A pesar de ser tan grande, Él se hace pequeño y nos respeta. Él no se enorgullece de sí mismo, sino de su Padre que está en los cielos. Este acto es una poderosa lección para nuestra vida diaria. Nos recuerda que tener la razón no siempre justifica imponerla, que la verdad más profunda del Evangelio no se encuentra en imponer nuestra superioridad espiritual, sino en el testimonio silencioso de una vida que ama, respeta y construye puentes, aun cuando no tenga obligación de hacerlo. En un mundo obsesionado con el estatus, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza está en renunciar al privilegio, porque quien se sabe hijo no necesita probarlo, y quien ama está dispuesto incluso a pagar lo que no debe por amor al otro. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Espero que esta información te haya sido útil. Y si quieres saber más, te invito a que te unas a esta comunidad. Comparte el video y activa la campanita para que no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti.